En la tierra de Campos, una de las comarcas naturales mejor definidas de España, enclavado en la frontera de los antiguos reinos de León y Castilla, se encuentra el pueblo palentino de Fromista, rodeado de un paisaje que podríamos describir con Azorín. Fuera del pueblo la llanura ancha, la llanura infinita, la llanura desesperante. El camino, estrecho, amarillento, se perdía ante nosotros, y de una banda y de otra, a derecha y a izquierda, partían centenares y centenares de surcos, rectos, interminables, simétricos. Aquí se cruzaron en la Edad Media dos importantes vías de comunicación. De norte a sur, la que descendiendo de la cordillera cantábrica a los campos de Castilla marcó el sentido fundamental de la Reconquista. De este a oeste, el Camino de Santiago, vía de la penetración europea. En esta importante ruta religiosa, económica, cultural y artística, Fromista, según la guía medieval de Aymerico Picot, era el final de la sexta jornada y el principio de la séptima, de un total de 13 que duraba el camino desde los Pirineos hasta Santiago. A la entrada de Fromista, muy cerca del camino, el esbelto cimborrio de la iglesia de San Martín nos orienta a través de unas calles de casas bajas hasta una pequeña plaza, en cuyo centro, bien situada, se encuentra esta joya del románico castellano. ¿Cuándo se construyó? En el testamento de doña Munia, viuda del rey don Sancho el Mayor de Navarra, se afirma que en el año 1066 el monasterio de San Martín estaba en construcción. Nos encontramos en el momento de la aparición del románico en España. De 1035 data la cripta de San Antolín de Palencia, un notable precedente en el que observamos ya la presencia de la bóveda de medio cañón sostenida por arcos fajones. En 1063 se celebró la dedicación de San Isidoro de León. El mismo año, don Ramiro, primer rey de Aragón, convocaba en la catedral de Jaca un sínodo local. Y en 1070 comenzaban las obras de Santiago de Compostela. No se trata, pues, de una obra aislada. Está dentro del contexto constructivo que impulsaba el Camino de Santiago y la situación de prosperidad económica de los reinos cristianos, especialmente el de Navarra. Doña Munia fue la fundadora y protectora de San Martín de Fromista. Es una iglesia tipo, modélica, un ejemplo de la influencia francesa y una perfecta lección de arte románico. Representa el momento crítico y emocionante en el que el estilo llega a fijar sus formas constructivas y ornamentales definitivas. Es la expresión en piedra de la teoría constructiva románica, de su belleza y de sus posibilidades expresivas. Hecha en muy pocos años, de una sola vez y siguiendo un plan muy completo, ofrece una admirable unidad de estilo, sin que puedan distinguirse en ella distintos momentos. De ahí su homogeneidad y la perfecta trabazón de sus elementos. Hoy se nos muestra libre de añadidos, tal y conforme se hizo hace 9 siglos, gracias a una inteligente labor restauradora de finales del siglo XIX. ¿Cuál era su plan? ¿A qué responde? Responde a una visión medieval de Dios, de la creación y del mundo. El románico es un arte simbólico, no solo en la plástica, sino también en la arquitectura. La iglesia es un edificio con una finalidad didáctica y simbólica. Nos enseña y expresa el orden del mundo,
orden establecido por Dios a través de sus proporciones aritméticas, por medio de sus armonías fundamentales parecidas a las de la música. Para los maestros canteros medievales iniciados en la ciencia de la construcción, el perfecto conocimiento de la arquitectura iba unido al de las matemáticas y de la música. El templo románico representaba la imagen del cielo asentándose sobre la tierra. La iglesia en su conjunto expresa la unión de cielo y tierra, el tabernáculo de Dios entre los hombres, la Jerusalén celeste. La edificación de un templo cristiano comenzaba por la orientación, que establecía una relación entre el orden cósmico y el terrestre, entre el orden divino y el humano. Se elige el emplazamiento y alrededor de un eje guía se traza un círculo observando la sombra que proyecta sobre el mismo. La separación máxima entre la salida y la puesta del sol en el período equinoccial indicaba el eje este-oeste. La cabecera se orienta hacia el este, por considerarse que el paraíso terrenal estaba en esa dirección, porque Cristo es la luz del mundo, representado por el sol naciente, y según las palabras del evangelista San Mateo, por oriente aparecerá el día del juicio final. Una vez orientada, la iglesia se construye según un sistema de medidas cuyo elemento esencial es la relación y proporción entre las distintas partes del edificio. Uno de los cánones más usados era la proporción divina, el famoso número de oro o sección dorada de los pitagóricos. A lo largo de la historia de la arquitectura, el pentágono, del que deriva la proporción áurea, ha servido para determinar correspondencias armónicas, pues entre todos los polígonos regulares es el que ofrece directamente un ritmo basado en el número de oro, característico de la estructura de muchos organismos vivos, número de la armonía y de la belleza. El pentágono es el símbolo del amor creador, del ritmo imprimido por Dios a la vida universal. Pues bien, en San Martín de Fromista encontramos esta relación. La belleza, la armonía casi musical que en sus proporciones muestra la planta y el alzado de San Martín, derivan de la utilización del simbólico ritmo áureo. Nos encontramos, pues, con los dos hechos que caracterizan al organismo arquitectónico románico: la trabazón perfecta de todos los elementos del edificio y la métrica espacial, subrayada en el interior y desde la puerta hasta el crucero por la sucesión articulada de los distintos tramos, perfectamente marcados por pilares y arcos fajones, que cumplen así la doble función de sostener el peso de la bóveda y marcar el ritmo del espacio interior. En el edificio románico se resaltan en su estructura dos espacios que encierran una simbología especial: el crucero y el ábside principal. Podemos verlo en la planta e iglesia de Fromista. En el crucero se hacen visibles las palabras de la Sagrada Escritura: yo estaba presente cuando Dios dispuso los cielos y trazó un círculo sobre la faz del abismo. La cúpula, con su simbolismo, es uno de los elementos fundamentales del templo románico. El cielo, hecho piedra perfecta, cubre la tierra, materializada en el cuadrado formado por la intersección de la nave central y el crucero. Una moldura resalta la separación entre los dos universos: arriba el celeste, sin principio ni fin, como el círculo; abajo el mundo.
En las trompas el tetramorfos, símbolo de los 4 pilares del cosmos, símbolo de los poderes sobrenaturales que rigen los 4 elementos constitutivos del mundo físico y que proceden del soplo creador del Verbo. Son también símbolos de los 4 evangelistas, soportes terrenos de la revelación sobrenatural. Técnicamente, el paso del cuadrado al círculo se realiza con 4 arcos torales, en cuyos ángulos abren sus nichos sendas trompas cónicas, y a partir de sus bocas el paramento cuadrado se convierte en octógono, el 8, número de Cristo. Cierra el conjunto la hermosa cúpula de media naranja. El ábside es el otro espacio resaltado. Representa la cabeza del Redentor y es la cabecera de la Iglesia. Se le da una mayor iluminación, 3 vanos, 3 focos de luz, Cristo, luz del mundo. Se potencia espacialmente con un tramo recto de nave que contribuye a su desahogo. En él se sitúa el altar, el ara del sacrificio, el centro del ritual. La estructura interna del edificio se completa con las naves laterales, de menor altura que la central y cubiertas como esta con bóvedas de medio cañón apoyadas en arcos fajones y rematadas por sendos ábsides semicilíndricos. En definitiva, nos encontramos ante una adaptación de la planta basilical romana. Estos elementos fundamentales del interior se traducen limpiamente al exterior del edificio. La mayor elevación de la nave central sobre las laterales es causa del escalonamiento de los tejados y da lugar a la repetición de la línea de sombra bajo los aleros. Lo mismo ocurre con la nave del crucero, lo que permite la visualización exterior de la cruz latina. El conjunto de líneas se encuentra subrayado por una cornisa tallada, sostenida por una admirable colección de variadísimos modillones. La cúpula se cubre por fuera con un cimborrio octogonal, que destaca por su masa y preside el conjunto. Visto desde los ábsides, el contraste entre su forma prismática con la redondeada de estos es sencillamente insuperable. Los ábsides, aun respondiendo los 3 al mismo esquema, transmiten al exterior la mayor importancia del central. Cortados horizontalmente en 2 tramos, liso el inferior, el superior decorado con ventanas. Son los primeros redondos y bien sazonados del románico de la España occidental. Por eso no es de extrañar que abunden tanto en Castilla. 2 torres cilíndricas flanquean la portada occidental, lisas en su paramento inferior y decoradas en el superior con 4 ventanillas de medio punto con dobladura. Su origen carolingio parece evidente. En su cima, sendos gallos, símbolos de la negación de Pedro y del mismo Cristo, a quien San Ambrosio llamará Gallus Mysticus, vencedor de las tinieblas del infierno con su resurrección en la madrugada. Este tipo de torres solían marcar los puntos de salida del sol en los solsticios de invierno y verano. En este sentido, hay que recordar que el gallo es un ave solar, lo que acentúa el significado cósmico de las torres. La ornamentación queda en Fromista totalmente subordinada a la arquitectura.
es un ejemplo permanente de buen hacer, dispuesta en los lugares convenientes, donde puede hacerse más expresiva, sin lanzarse a invadir superficies por el mero afán de conseguir una pretendida riqueza decorativa, y alcanzando una efectividad que radica precisamente en su sencillez, economía y claridad. Una decoración basada, por un lado, en el uso de elementos arquitectónicos y geométricos, de líneas rectas y curvas sabiamente armonizadas, que se plasma en el uso de una moldura siempre repetida en el exterior y en el interior, a modo de firma del constructor. Abilletada, llegada de Jaca directamente a Fromista, desde donde irradiaría al resto del románico castellano. Las ventanas es el otro elemento decorativo arquitectónico fundamental. Responden todas al mismo esquema: arco de medio punto sostenido por columnas con capiteles ricamente decorados, regularmente situadas en los lienzos de los muros, ábsides y torres, marcando un ritmo decorativo que, junto con la moldura, podríamos decir que forman la melodía temática de esta sinfonía en piedra que es la iglesia de Fromista. Por otro lado, la decoración figurativa avalora el edificio. Es una depuración y afinamiento de lo hecho en Jaca, y por demás ajustada a la arquitectura. Se encuentra fundamentalmente en los modillones y capiteles. No se entiende en Fromista alero sin modillón, ni modillón sin una escultura llena de fuerza y expresividad en la que aparecen elementos geométricos, vegetales, animales y humanos. Aves, lobos, perros, hombres y mujeres vestidos o desnudos, figuras grotescas y monstruosas que encierran toda la simbología de la plástica románica y que recuerdan a los fieles y peregrinos la fealdad del pecado, los horrores del mal, la belleza del bien. Pero son los capiteles los que constituyen la mayor y mejor riqueza escultórica de Fromista. Su ornamentación, lejos de distraer la visión del conjunto arquitectónico, la resaltan, de manera que puede hablarse de un íntimo sentido de colaboración entre escultura y arquitectura. Se aprecia en ellos una técnica depurada que domina la piedra, sin que ésta parezca tener secretos para el escultor. Algunos reflejan una formación clásica que nos recuerda momentos del último arcaísmo griego tamizado por la influencia bizantina, junto a un sentido de la composición y técnicas del retrato y del relieve romanos de la época imperial avanzada. En ellos, la expresividad, que hoy llamaríamos expresionismo, alcanzan efectos no superados y cotas de perfección tales que, a no dudarlo, influirían en escultores posteriores, como el del David o de la adúltera de la Puerta de las Platerías de Santiago. La geometrización de los motivos ornamentales de carácter vegetal en algunos capiteles y modillones, así como los puramente geométricos, podrían llevarnos a pensar en la existencia de un segundo maestro, influenciado por el primero, pero también por lo mozárabe y lo oriental, y que hunde sus raíces en los motivos decorativos de los capiteles egipcios. Naturalismo y abstracción, expresividad y geometría aparecen unidas en un conjunto escultórico sabiamente distribuido en todo el edificio
y que siempre resulta armónico, mesurado, nunca excesivo y en todo momento al servicio de la arquitectura, dando al conjunto un clasicismo en el que reside su serena belleza, la unidad de conjunto que ofrece Fromista. Excepcionalmente, en el románico de San Martín, la decoración escultórica está ausente de las portadas, que aparecen desnudas, pura geometría, como símbolo del paso de lo terreno a lo celestial, del orden humano al orden divino. El peregrino que atraviesa la puerta de San Martín deja atrás la fealdad y el sufrimiento, y la iglesia entera le habla de belleza y perfección. Es, en definitiva, el templo de San Martín una sinfonía musical hecha piedra, con una melodía que van marcando las líneas de las molduras y una armonización que reside en el juego de los volúmenes geométricos. Uno de esos escasos ejemplos de arte en los que el equilibrio y la serenidad dan como resultado una solidez aérea. Una obra, producto de una clara inteligencia, apoyada en una corriente cultural de sólidas bases e impulsada por un movimiento civilizador de alto rango. Oh